A mediados de 2022, AFP Habitat separó sus negocios de la AFP, quedándose Chile en la AFP Habitat y dejando la parte peruana y colombiana en una nueva empresa denominada AISA, que no es más que la administradora americana de inversiones. Y en su primer año no hizo mucho, la llegamos a tener a 125 pesos por acción, llegando hasta los 170. Y en mayo del presente año finalmente tuvimos una reacción del mercado que la puso relativamente en valor. La pregunta que uno podría hacerse es, ¿AISA está cotizando a un valor correcto o hay un potencial mayor a futuro? Hay que averiguarlo. Comencemos. Hola a toda mi gente forrada, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. Su amigo Luis, el inversor chileno, les trae un nuevo videito a petición de la fanaticada de las AFP. Les traigo en esta ocasión a AISA, la administradora americana de inversiones, que a partir de la separación AFP Habitat quedó viendo la parte chilena y AISA quedó viendo principalmente la AFP colombiana y peruana. Así que vamos a analizar un poquito el negocio de AISA, cómo es que gana plata, cuáles son sus números y en definitiva si estamos enfrente a alguna buena opción de inversión. Y voy a partir asumiendo que todos entendemos el concepto de las AFP, las administradoras de fondos de pensiones, que en el fondo no es más que las empresas que administran la plata para los futuros fondos de pensiones, para la jubilación que va a tener la gente futuro. Y en el caso de Perú tenemos que principalmente 4 empresas son las que dominan el mercado de las AFP, y principalmente la AFP Integra es la que se lleva la mayoría de la torta, tiene un 43%, es bien monopólica en ese sentido en Perú. Y la que nos interesa, que es Habitat, que es parte del conglomerado AISA en Perú, tiene solamente un 11% de participación, de hecho es la que tiene menor participación de mercado. Por lo tanto, uno podría entender que quizás la que tiene más margen de crecimiento si es que es capaz de robarle cuota de mercado al resto de AFPs. Vemos que el total de afiliados en Perú son 8 millones y fracción, por lo tanto este 11% ni siquiera alcanza a ser 1 millón de personas, 1 millón de cotizantes. Y Perú está prácticamente finalizando una etapa de transición en donde en un principio se le cobraba a la gente por flujo, esa cotización mensual tal cual en Chile, y el modelo cambió ahora a un cobro por el saldo total administrado que tienen, por los fondos en total, por patrimonio. Y esta tabla que les muestro aquí habla de la comisión por flujo, pero que está próxima a eliminarse. Lo mismo que esta comisión mixta, esto aparte del flujo también va a eliminarse. Va a quedar finalmente este cobro solamente por saldo. Y si nos fijamos, Habitat es la que cobra más caro, siendo la más pequeña, e Integra, que es la AFP más grande de Perú, es la que te cobra más barato. Ahí uno podría entender por qué Integra finalmente es la que tiene mayor número de cotizantes, y en el fondo todo se reduce a un tema de mercado, quién te cobra menos. Y en el caso de Colombia tenemos un modelo similar al chileno, en que se cobra por flujo, te cobran una comisión mensual del sueldo, y también tenemos un mercado bastante concentrado que en el fondo son 4 AFP las que se reparten la torta. Y lo mismo acá, del total de cotizantes que son prácticamente 17 millones de personas, 10 están prácticamente en la AFP Porvenir. La que nos interesa a nosotros es Colfondos, que prácticamente tiene 2 millones de cotizantes en el sistema. Y aquí pasa algo similar que en Perú, que la AFP que cobra más barato es finalmente la que tiene mayor cuota de mercado, y Colfondos, si bien tiene una comisión un poquitito más cara, no le sirve mucho si es que quiere ganar cuota de mercado. Piensen que es un actor relativamente chico comparado por venir, y es importante entender cuál es el modelo de negocio, si es cobro por flujo o cobro por saldo, porque después cuando vemos los números en el estado de resultados vemos si esta cuestión va creciendo, si es más o menos predecible en el tiempo, si es algo que podemos controlar. Y luego tiene otras dos líneas de negocio que le aportan bastante menos que lo que le aportan las AFP, pero que no dejan de ser, que en el fondo tiene un par de propiedades que las arrienda y recibe ingresos por ese concepto. Nada muy complejo, una empresa que arrienda propiedades. Y por otro lado tiene una línea de negocios que administra fondos de inversión y fondos mutuos a través de la corredora Nevasa. No es que sean dueños de la corredora en sí, por lo que yo entendí, sino que son dueños de algunos de los fondos que son los que están aquí descritos. Por lo demás, tampoco hay que calentarse mucho la cabeza porque es un monto bastante ínfimo respecto a los AFP. Más que nada se los digo para que lo sepan. Si pasamos a ver quiénes son los dueños de AISA, vemos que principalmente son dos grupos que entre los dos cubren el 80% prácticamente de la propiedad, que en el fondo una es ILC, el conglomerado que cotiza también en bolsa en Chile, y por otro lado Prudential Chile, que en el fondo es una filial de una aseguradora norteamericana. El resto del 20% es la que nos queda para nosotros los mortales, para las diferentes corredoras de bolsa, fondos de inversión pequeños o nosotros los inversionistas retail.
Y sabemos que ILC está ligada hace mucho tiempo en el tema de las AFP, yo diría que más de 20 años, y Prudential Chile, que en el fondo es la parte gringa de estas aseguradoras que están por todo el mundo, también conocen bastante del negocio. Entonces podríamos entender que estas dos empresas saben mucho del negocio y que al tener el 80% de la propiedad de AISA tienen bastante interés porque a la AFP le vaya bien. Por lo tanto, podríamos entender como accionistas minoritarios que los intereses de los grandotes están bien alineados, que no deberíamos tener problema ahí. Tenemos gente que sabe administrando el negocio, esa es una tranquilidad para nosotros. Y en cuanto a los riesgos que podrían tener estas dos AFP, el único que yo creo que es plausible sería el tema de la inestabilidad política. Quizás podría ser también un cambio en el sistema, pero a pesar de que en este momento en Colombia hay un presidente de izquierda y en Perú hay una inestabilidad política permanente, aún así con todos esos problemas la AFP han seguido funcionando en esos países. Ambos tienen claro que ir al modelo de reparto no es una opción, no la descarto, pero es muy difícil que lleguen a esa etapa, es como lo que está pasando en Chile. Los otros riesgos como de liquidez, de deuda, de opción al crédito, la verdad de las cosas es que AISA no lo tiene porque tiene mucha liquidez, no tiene deuda, por lo tanto esos riesgos los podríamos ignorar. Incluso la inestabilidad política puede ser una oportunidad porque aún con toda esta inestabilidad las AFP no se están terminando, pero sí la moneda de estos países, el sol peruano y el peso colombiano, se ha depreciado mucho y en algún momento la inestabilidad se va a volver estable. Lo más probable es que en Colombia futuro salga un presidente un poco más moderado y Perú siga exactamente la misma línea, que independiente del presidente que salga no hay muchos cambios en toda la estructura del país, y cuando venga la estabilidad a ambos países debería apreciarse bastante la moneda, y al apreciarse la moneda significa al final del día que nos van a llegar más plata a nosotros como accionistas al hacer la transformación a pesos chilenos en este caso. Así que si tienen un amigo peruano o colombiano, invítenlo ahí a alguna cervecita, conversen de este tema para que entiendan un poco cuál es la realidad de sus países y ver si este tema es inestable o no, si hay algún riesgo plausible de que puedan cambiar el sistema o cuál es la apreciación de la gente respecto a esto. Vamos a partir analizando sus números, vamos a partir por el balance. Vamos a ver rápidamente que los activos corrientes alcanzan un total de 87 mil millones de pesos, mientras que los no corrientes 217 mil. Perfecto. Vamos a desglosar un poquito estos activos para ver si son de calidad. Entonces, del activo corriente de los 87 mil, tiene 70 mil prácticamente en efectivo y en equivalente. O sea, tiene mucha caja de corto plazo, así que estamos muy bien ahí. Otros activos son montos menores que no vale mucho la pena analizarlo. Cuentas por cobrar, que en el fondo deben ser comisiones, cotizaciones que vienen ahí en camino, que pronto se van a transformar en efectivo, así que también un monto razonable. Y tiene activos por impuestos corrientes, o sea, estos saldos a favor que los pueden ocupar para en algún momento no pagar impuestos. Ya si nos vamos a los activos no corrientes, vemos que el grueso lo tienen aquí en este que dice otros activos financieros no corrientes, que si uno se va a la nota 8 se da cuenta que el grueso de ese activo es finalmente el encaje que tienen esta AFP, que por si no lo saben, el encaje no es más que la plata propia que las AFP ponen en los fondos de inversión para que los intereses estén alineados de los cotizantes con la AFP, una especie de incentivo para que hagan las cosas bien. Luego el resto de ítem vemos que tiene propiedades de inversión, que son estos edificios que tienen arriendo que te comenté antes, más activos por impuestos diferidos, estos saldos a favor a largo plazo, tiene otros activos por derechos de uso, tiene otras propiedades planta y equipo, lo típico. Luego tenemos dos valores que me llaman a mí la atención, que sería la plusvalía y los activos intangibles. La plusvalía es un concepto un poquito enredado de explicar y puedes encontrar la definición también como goodwill o fondo de comercio, pero explicado muy a la rápida sería algo así como la diferencia entre el valor que se pagó por cierta marca o por cierto intangible versus el valor contable asociado a esos activos originalmente. Por lo demás tampoco es un monto tan relevante para el total, así que no nos vamos a calentar mucho la cabeza en él, pero sí nos vamos a calentar la cabeza un poco aquí en el ítem 11, los activos intangibles. Vámonos para allá. En la nota 11 podemos ver el detalle de estos intangibles y básicamente nos dice que hay un costo del desarrollo, patente y marca registrada, otro activo identificable que es la mayoría del valor y programa informático. Ok, esto no me dice mucho más, pero si seguimos bajando nos vamos a encontrar con el detalle. Y aquí lo tenemos y le vamos a echar rápidamente una mirada. Licencia perpetua. ¿De qué? Me imagino que de la administración de la AFP, de los fondos, porque aquí está el tema informático. Luego te dice otro activo intangible que no te da más detalles. O sea, se supone que estáis viendo el detalle y en el detalle no te da detalles. Por lo tanto, estos 581 millones no tienes idea de qué son. Luego tiene en Perú costo de desarrollo y programa informático. Ok, pueden tener algún valor. Lo mismo acá con otra filial de Perú, también programa informático. Pero de momento tampoco nos calentemos mucho la cabeza porque son montos menores. Y lo que me llamó más la atención aquí, quiero que se fijen en la parte colombiana, relación con clientes.
759 millones de pesos. Y luego aquí abajo la relación con cliente también me la tiene valorizada a 14 mil millones de pesos. Y yo por más que pienso en relación con cliente, digo, ¿qué es eso? ¿Qué es ese intangible? O sea, ¿ustedes la relación que tienen con sus amigos, con su polola, está valorizada a estos valores o no? ¿Tiene un valor? ¿Eso en sí es palpable? ¿Lo podemos en algún momento materializar como plata? Oye, te vendo la amistad con mi amigo a 2 millones de pesos. No sé yo, mi imaginación es muy limitada en este aspecto, no me dice nada esa cuestión de relación con clientes. Sí, por ejemplo, esto que dice acá, permisos de la filial Colfondo o Nevasa, que en el fondo deben ser de licencias, licitaciones, qué sé yo, que en algún momento si las quisieran traspasar pudieran venderlo a estos valores que salen acá. Al menos el tema intangible, el tema de la marca, qué sé yo. No, miento, la marca está justamente acá. La tienen valorizada a 6.700 millones de pesos. Pero viéndolo en el global, hay varias cosas, por lo menos a mí esa relación con el cliente que no me hace mucho sentido, tratando de ser bien conservador, tratando de castigar lo más posible la empresa para el momento de valorizarla. Yo eliminaría este ítem, de modo tal de castigar un poquito el activo y tener como un valor, digamos, más razonable, porque de verdad, como te digo, a mí no me hace sentido. El resto de las cosas ya podría aceptarlo. Pero en definitiva, aunque castiguemos el activo por un poquito, que serían como 15 millones de pesos, serían 290 mil millones de pesos, si uno se va rápidamente luego abajo los pasivos, ve que el total de los pasivos es de 50 mil millones de pesos. O sea, aún castigando estos activos, tenemos que el activo es muy superior al pasivo. Y si lo vemos por detalle, por ejemplo, los pasivos de corto plazo, que son un total de 34 mil millones de pesos, son cubiertos prácticamente 3 veces por el activo corriente. Entonces tenemos un balance súper sólido. Los pasivos me restan muy poco respecto a los activos. Analicemos rápidamente los pasivos. Tiene algunos compromisos por arrendamiento, perfecto. Tiene cuentas por pagar. Y si nos vamos a estas notas vamos a ver el detalle. Vámonos rápidamente, creo que es la 19. No, era la 18. Y efectivamente, proveedor de servicios de administración, de publicidad, asesoría, de sistemas, de corredora de bolsa, recursos humanos. En el fondo son las cuentas por pagar para que funcione el negocio, así que estamos bien ahí. Tiene otras provisiones por 11 mil millones de pesos, que si nos vamos a la nota 20, nos damos cuenta que son provisiones por demandas. Y aquí está el detalle, pues. Demandas por pensión de invalidez, por pago de incapacidades, qué sé yo. Y ojo, son todas en Colombia. Por lo tanto, está bien que provisionen plata, pero ojo ahí en cómo se está llevando el negocio en Colombia, que eso después no se vuelve un dolor de cabeza. Y ya en el pasivo no corriente, que el monto es muy chiquitito, la verdad, tenemos más pasivos por arrendamiento, algún leasing, qué sé yo. Pasivos por impuestos diferidos y para de contar, estas provisiones son muy chiquititas. Ahí ya cada uno podría ver estas notas de forma tranquila para ver más o menos el detalle, pero en definitiva el balance está impecable, tiene muchos activos respecto al pasivo, tiene activos de calidad, aunque los castiguemos un poco con las partes que no entendamos, muy poco la verdad. A corto plazo los activos corrientes me cubren de sobremanera los pasivos corrientes, así que no, impecable el balance de AISA. Ahora viendo los estados de resultados de AISA, voy a partir primero por el año 2021 y el 2022 para que lo veamos más o menos a 12 meses. Y el 2021 de hecho lo podríamos medio ignorar porque los números son bien flojitos, pero es que en el 2021 todavía era parte de AFP Habitat, no estaban separadas. Por lo tanto hay muchos números que están tergiversados, que estoy seguro que no fueron ajustados correctamente porque después me varió mucho. Si lo vemos para el 2022, habiendo pasado un año, vemos como la utilidad prácticamente se quintuplicó. Igual que los ingresos por ventas se septuplicaron, entonces no tiene mucho sentido compararlo respecto al 2021. Veamos solamente el 2022. ¿Qué podemos rescatar rápidamente de esto? La ganancia bruta, cuánto más o menos genera, los gastos de administración, cuánto le resta, cuánto le va quedando después en la operación, los ingresos, los costos financieros, ¿cierto? Aquí se dio una situación en 2022 que sumó impuestos, algún pago corriente o pago diferido, saldo a favor que ocupó, porque aquí lo normal es que pague impuestos, recuerden. Pero lo importante que quiero destacar es aquí la ganancia por acción, y como AISA tiene más o menos 1 millón de acciones o 1.000 millones de acciones, no recuerdo bien, al hacer tú el cálculo es muy fácil entender estos números, porque este 0,020 significa que ganó 20 pesos por acción en el año. Entonces el año pasado, si ganó 20 pesos por acción y cotizaba 140 pesos más o menos en promedio, eso me quiere decir que estaba más o menos un PER 7, bastante en línea con el resto de la AFP, no me dice mucho eso, ni muy caro ni muy barato. La gracia viene ahora en el 2023, ¿es mejor o peor respecto al 2022? Y aquí sí vamos a desglosarlo con un poco más de calma estos números. Si tú lo miras a 3 meses o a 6 meses, te das cuenta que los ingresos, los costos y la ganancia bruta finalmente son muy parejitas. Por ejemplo, el segundo trimestre del 2023, el segundo trimestre, fueron 27 mil millones de pesos, que si uno lo multiplica por 2 serían 54 mil. Y sorpresa, a 6 meses son los 54 mil, por lo tanto es más o menos predecible lo que puede ingresar. Lo mismo los gastos de administración, si a 3 meses fueron 17 mil, a 6 meses debieran ser 34 mil, y aquí lo tenéis, 32.500.
Así que también sabes que los gastos son más o menos estables, predecibles. Luego si vemos la ganancia operacional, ya sea que lo veamos por 3 meses o 6 meses, aquí llama algo mucho la atención. Y es que fíjate, a 6 meses de este año ha ganado 20 mil millones de pesos, mientras que el año pasado había ganado solamente 2.600 millones de pesos. ¿Por qué tanta diferencia? Y si seguimos desglosando esta cuestión para abajo, vamos a llegar a la misma conclusión. Por ejemplo, los ingresos financieros se prácticamente triplicaron y eso habla de que la plata que tiene en efectivo AISA está siendo muy bien administrado en depósitos a plazo, en fondos mutuos, qué sé yo. Estos costos financieros son menores, son un chiste, no vale la pena analizarlo. Por lo demás, creo que son leasing de arrendamiento, no es tanto deuda, si AISA no le debe plata a nadie. Luego tenemos estos ajustes contables por ajuste de moneda o reajuste que no vienen al caso, siempre van a ser un poquito más o un poquito menos. Son montos menores por lo demás que no me tergiversan mucho. Y llegamos finalmente a la ganancia antes de impuestos. Y te repito, lo veas a 6 meses o 3 meses, es más o menos lo mismo. Entonces en el 2023 siguió el escenario normal que ganó plata y pagó impuestos, mientras que el año 2022 ganó plata y se anotó estos saldos a favor en impuestos diferidos para aumentar un poquito el valor de la ganancia del periodo. Y al igual como te dije que pasaba aquí arriba, aquí abajo exactamente lo mismo. Hay una diferencia más o menos de 3 veces de la ganancia respecto del año pasado. Entonces, ¿a qué se debe que haya tanta diferencia? La respuesta está acá, la respuesta está en un principio, en los ingresos por venta ordinaria. Fíjate cómo este año, habiendo transcurrido los primeros 6 meses, había ingresado 54 mil millones de pesos, mientras que el año pasado había ingresado 34 mil millones de pesos. Y si quieren ver el detalle se tienen que ir a la nota 23 y como ustedes ya están expertos con todos mis videos, ustedes van a ir y van a desglosar ese tema, pero ya les adelanto que la rentabilidad por el encaje es la que realmente está afectando este tema. Con los miembros del canal, los miembros de Entusiasmas Plata y los Forrado Oro, vamos en el video extendido les voy a desglosar este ítem y les voy a explicar el por qué es tan relevante este tema. Y es al menos en ese punto donde están las cosas que a mí al menos no me gustan, es lo que me lleva principalmente a no tener en mi portafolio la AFP AISA o la administradora AISA mejor dicho. Pero raya para la suma, tenemos que a 6 meses ha ganado 19 pesos por acción. Por lo tanto, si uno considera que los mercados vayan más o menos al mismo ritmo, que no venga ninguna debacle que me vaya a bajar la rentabilidad del encaje, podríamos esperar que a 12 meses, al cierre del año, podría ganar entre 35 y 38 pesos por acción. Y haciendo rápidamente la división respecto a cuánto cotiza, me indica que estaría cotizando un PER de más o menos 6 veces. Que es más o menos la misma información que me entrega Ticker, que está cotizando un PER de 6,4. ¿Eso es caro o barato? Si uno lo compara con Provida o con AFP Plan Vital o Habitat, es que están cotizando más o menos en ese rango, 6, 7, 7,5. Por lo tanto, podríamos entender que respecto a sus competidores está cotizando más o menos a la par. Efectivamente, aquí vemos como en un principio cuando salió a cotizar estaba cotizando un PER muy bajo, 4 o 3 veces. De ahí a que de repente el mercado se diera cuenta y pum, me la pusiera en valor. Y finalizando con el estado de flujo, ahí uno se da cuenta de algunas cosas que no son del todo concordantes con el estado de resultado y que te van metiendo un poquito de ruido y te complican un poco el análisis. Por ejemplo, en el estado de resultado veíamos los ingresos por venta o la ganancia bruta o la ganancia operacional, da lo mismo como lo consideres, el 2023 era mayor que el 2022. Y por harto, pero si tú te vas al estado de flujo, a los cobros por actividad de operación, que es más o menos el ítem similar, ves que el 2023 tiene menos respecto al 2022. No es concordante con el estado de resultados. Luego los pagos por bienes y servicios algo similar, así que estamos bien. El pago a los empleados también más o menos se mantiene, nada que decir. Otros pagos por las operaciones que no me da el detalle. Al final tenemos que el flujo por operación es la mitad respecto al año pasado. Este número sí tenemos que esperarlo sí o sí a 12 meses, porque a veces pasa que pagan impuestos en un trimestre y en el siguiente año lo pagan en otro trimestre y eso me va cambiando todo el esquema, pero sí lo podemos mirar y sacar algunas conclusiones rápidas. No concluyentes, pero que sí nos van dando avisos. Aquí tiene unos poquitos de ingresos por intereses que se duplicaron, pero son montos menores. Por ejemplo, lo que te decía aquí, mientras que este año tiene un saldo a favor en cuanto a impuestos, el año pasado pagó mucho impuesto. Y eso hizo finalmente que se nivelara la balanza. Pero ahí es donde uno queda la duda. ¿Este pago grandote de impuestos que se hizo el año pasado, lo tendrán que hacer ahora? Lo más probable es que sí. O quizás se van a poner a jugar con los impuestos diferidos, no lo sé. Entonces toca esperar. Y aquí tiene salidas por la operación que me da la sensación de que es plata que ocupan para comprar cuotas de encaje. Entonces raya para la suma, tenemos que el flujo por la operación es mayor que respecto al del año pasado, pero que pareciera ser que está medido con diferentes varas, así que yo le tendría ahí cuidado. Luego si vemos los flujos de la inversión, vemos que tiene un flujo neto finalmente de menos 2.000 millones de pesos, que son cubiertos de sobremanera por el flujo de la operación. Súper bien. ¿Y qué tenemos? Alguna venta de algún edificio, luego tenemos otra compra de edificio, entre los dos se anulan, compra de intangible, que son montos menores,
más compra de intangibles, recursos por ventas de activos de largo plazo. Lo más probable es que hayan vendido algunas cuotas del encaje, pero inmediatamente después aquí también compraron muchas cuotas. Aquí estoy confundido si las cuotas del encaje van aquí o van aquí arriba, podrían ser en ambos lados. No te lo explica por lo demás el documento. Intereses recibidos por la inversión, lo que te decía yo del buen manejo de caja que están teniendo. Pero raya para la suma, sumando y restando tenemos un flujo por la inversión bastante positivo, bastante bueno, que me resta muy poco respecto a lo que me genera la operación. Y ya luego si nos vamos a los flujos de financiación tenemos un gasto muy chiquitito, por ejemplo pago en arriendo, pago de un par de intereses, y lo principal donde se está yendo la plata es aquí, en pago de dividendos. Al final tenemos que la situación de caja al final del periodo es similar año a año, por lo tanto ISA sabemos que está teniendo un manejo bastante bueno conservador del dinero. Y hablando de dividendos, 10.000 millones de pesos, 10 pesos por acción, no tenemos mucho historial en el pasado que podamos revisar, y a ISA recién se está firmando en el negocio, entonces no sabemos bien lo que va a hacer con la plata que gane, pero al menos lo que dice su memoria y lo que ha sido la distribución de los últimos años, ellos dicen que están repartiendo solo el 30% de las utilidades. Así fue como en el 2022, de los 20 pesos por acción que ganó, repartió solo 6. El 2021 todavía estaba ligada a FP Habitat, por lo tanto estos números igual los podríamos ignorar. Pero si le hacemos caso a este documento y si creemos en la proyección de que puede ganar 35 pesos por acción, me sale que AFP Habitat repartiría de lo que gana finalmente 10 pesos por acción al año. Y en base a los 215 que está cotizando más o menos hoy en día ISA, me da que el rendimiento por dividendo anual sería de 4,6%. ¿Les sirve a ustedes que son buenos para los dividendos? ¿Les gusta? ¿No les gusta? Ahí ya cada uno tendrá que elegir si le es favorable este número. A mí la verdad no me seduce, prefiero las AFP chilenas. Como conclusión podríamos decir que ISA no deja de ser una buena alternativa de inversión, sobre todo si consideramos que a futuro podría tener mayores ingresos, ya sea porque gane cuota de mercado en el mercado peruano o colombiano, o porque las comisiones vayan creciendo, sobre todo en Perú por el tema de que mientras mayor saldo se acumula, el porcentaje que te cobra va en base a ese saldo, por lo tanto los ingresos debieran aumentar. En Colombia la tiene un poquito más complicada porque es cobro por flujo, por lo tanto lo único que pueden hacer es robar cuota de mercado, y como son un actor relativamente menor, podrían quitarle cuota al resto de actores. Entonces hay un poquito más de potencial de crecimiento en comparación a la AFP chilena, que ya están bastante estandarizadas, el mercado está bien distribuido, no hay mucho cambio, no hay mucha movilidad de los cotizantes. Ahora por PER están más o menos cotizando un rango similar todas las AFP, la chilena y en este caso ISA, un PER de 6, 7, quizá 8, dependiendo del momento y los resultados que vayan entregando, una va a estar más barata que otra. Ahora no deja de ser una ventaja de las AFP chilenas que nosotros como chilenos entendemos bien cuál es la situación política, cómo funciona el mercado, el negocio en sí. Por lo tanto es una ventaja entender mejor el negocio respecto a Perú en Colombia, que uno lo puede leer, pero como no vive en el país no sabe en el día a día cómo funciona realmente la AFP. Como les decía, toca hacerse amigo de algunos extranjeros para saber su opinión y más o menos tener una noción de cómo funciona ahí el tema de las AFP. Y te repito, ya sea con toda la inestabilidad política en Perú o el presidente de izquierda de Colombia que es muy anti-AFP, con todos esos problemas políticos la AFP siguen ahí, al menos en esos países, y dudo que cambie. Por lo tanto sí, hay riesgo, pero yo lo veo muy poco probable que se les acabe el negocio en ambos países. Con mis estimados miembros del canal, los entusiasmas plata y los forrados oro, en el video extendido vamos a ver algunas cositas, como por ejemplo el desglose de los ingresos de la AFP, y ahí les voy a explicar por qué hay cosas que a mí no me gustan y que me hacen preferir de todas formas la AFP chilena por sobre ISA. Además les voy a mostrar algunas comparativas con los gastos de administración que también me parecen que son bastante relevantes a la hora de elegir la AFP, y esos datos al detalle en el video extendido van en agradecimiento por estar ahí ayudándome, patrocinándome con mi canal, permitiendo que les siga trayendo contenido de la mayor calidad posible. De verdad, muchas gracias miembro por estar ahí apoyándome. Eso sería todo en esta ocasión con este video. Recuerden que este video no es una recomendación de compra o de venta de ninguna de las acciones de ISA en este caso en particular. Lo que les compartí es netamente mi opinión personal, que puede estar sujeta a algún error, puede que yo no esté mirando algo y sea un análisis cerrado. Recuerden que toda decisión de inversión debe ser propia en base a los análisis propios y al nivel de aversión al riesgo de cada uno. Espero les haya gustado este video, denle like si fue así, escríbanme ahí en los comentarios si tienen una visión similar o diferente a la mía respecto a ISA, y nos estaremos viendo la próxima semana en un nuevo video. Cuídense todos, que estén bien, nos vemos, chao.